¿Has tenido magníficas ideas y has sentido incomprensión por los demás? No te preocupes, no has sido el único. Hasta los más grandes científicos fueron señalados de locos o incoherentes y solo el tiempo les dio la razón. El día de hoy estaremos hablando de personajes históricos que los tomaron por locos y luego tenían razón. Y es que la ciencia se enorgullece por los hallazgos y descubrimientos que por siglos se han dado. Pero cuando hablamos de los seres humanos, el ego y la incredulidad han entorpecido más de un proyecto de los que hoy por hoy se convirtieron en grandes investigadores de nuestra historia contemporánea. Si aún no sabes quiénes acompañan este ranking, acompáñanos hasta el final de este video y conoce los personajes históricos que los tomaron por locos y luego tenían razón. Número 8. Edgar Allan Poe, el escritor de su propia historia de terror. Considerado uno de los maestros universales del relato corto, el norteamericano Edgar Allan Poe también fue crítico, poeta y editor. En muchas de sus cartas, Poe describe su lucha contra los pensamientos suicidas que le atormentaban. Igualmente, la adicción al alcohol contribuiría años más tarde a su temprana muerte, cuando solo tenía 40 años de edad. Del mismo modo, es importante resaltar que entre las especulaciones por su estado de salud y comportamiento sin razón, dio la cara en una oportunidad y dijo: "Los hombres me han llamado loco, pero no se sabe si la locura es la más excelsa inteligencia". Los últimos años de vida de Poe estuvieron plagados de dolor y melancolía. Poe fue protagonista de su propia historia de terror. La bipolaridad robó su paz y la bebida acabó con su vida. Su propio tío declaró en una oportunidad que tenían tan pocos motivos para sentirse satisfechos con la vida que su muerte apenas puede considerarse una desgracia. Número 7. John Forbes Nash Jr., una vida entre delirios y miseria. La vida de John Forbes Nash es el fiel ejemplo del científico loco del que todos hablan. Nació en Bluefield Sanatorium en junio del año 1928 y desde pequeño llevó una vida solitaria e introvertida, rodeada de una familia atenta y cariñosa. Obtuvo la licenciatura en matemáticas en el año 1948 y años más tarde cursó estudios de posgrado en las universidades de Harvard, Chicago y Michigan. Y es que la vida de Forbes estuvo dominada por intuiciones casi sobrenaturales que lo hundieron en décadas plagadas de miseria y delirios, desencadenando, años más tarde, en una enfermedad incurable, esquizofrenia. A sus 51 años de edad, sufrió una crisis psicótica tras relacionarse con otro hombre y sus conversaciones con los extraterrestres lo llevaron a permanecer 50 días de encierro en un centro psiquiátrico. Número 6. Galileo y la Inquisición. Los seres humanos y el ego y la incredulidad muchas veces han acabado con la vida y obra del más riguroso científico. Y es que en abril de 1633, el italiano Galileo Galilei, tras varios años de investigaciones, comprobó científicamente que la teoría geocéntrica era errónea y planteó por primera vez la teoría heliocéntrica. La Tierra orbita alrededor del Sol. Este concepto ridiculizaba a la concepción tradicional de que el universo era geocéntrico. Por su parte, los adeptos a la tesis original, que estaban ligados a la Iglesia Católica de esos tiempos, no vieron esto con buenos ojos. A sus 69 años de edad, Galileo compareció ante el Santo Oficio, la Inquisición romana, para dar explicaciones sobre el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que defendían el modelo heliocéntrico, por supuesto, por Copérnico. Sin embargo, finalmente fue procesado por la Inquisición, que lo obligó a retractarse y le condenó a presidio domiciliario perpetuo. Número 5. Robbie Warren y Barry Marshall y las bacterias estomacales. En 1937, el patólogo australiano Robbie Warren descubrió cómo las bacterias se adueñaban del estómago en el 50% de las biopsias que tomaban. Esto despertó el interés de Barry Marshall y juntos iniciaron un estudio de biopsias de 100 pacientes. Asimismo, descubrieron la bacteria Helicobacter pylori, que podía vivir en el estómago y causar úlceras y gastritis. Si la úlcera era causada por una bacteria, podría combatirse con antibióticos en pocos días, pero la comunidad científica desconfió de ellos. La posible ineficiencia del ácido para matar las bacterias y la poca experiencia de Marshall, quien era solo un interno, eran las razones por las que nadie les creía.
En 1984, Marshall, con un estómago completamente sano, se tragó 20 milímetros de un líquido que contenía un cultivo de esa bacteria, Helicobacter pylori. Una semana más tarde, el doctor tenía todos los síntomas de una gastritis y la biopsia reveló una infección por esa bacteria. Comenzó un tratamiento de antibióticos y, sorpresa, desaparecieron los síntomas. De esta forma comprobó su teoría, lo que le llevó a ganar el Premio Nobel de la Medicina. Número 4. Ignaz Semmelweis, el doctor que metieron al manicomio por pedir que se lavara las manos. Lavarse las manos salva vidas. Sería uno de los eslogans más vistos en los últimos años, pero a mediados del siglo XIX fue la causa del encierro de uno de los profesionales médicos más destacados. Descubrió que la causa de la fiebre puerperal, infección que se producía después del embarazo, era una mala higiene en las manos. Asimismo, con apenas 28 años de edad, era asistente de la primera clínica ginecológica de Viena, y la fiebre puerperal hacía estragos. Diariamente morían personas, por lo que el futuro médico decidió hacer algo al respecto. Concluyó que la mayor frecuencia de la fiebre se presentaba en las salas de maternidad y en la primera sala, lugares que eran tan sucios como los cirujanos. Sostuvo que existía una materia cadavérica que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes y que generaban la enfermedad, por lo que para combatirla tenían que entonces empezar a lavarse las manos. Dan Shechtman, el cuasi científico ganador de un Nobel. La mayoría de los cristales, no los vidrios, siguen pilares de orden y prioridad, pero en 1982 Dan Shechtman fue señalado de loco cuando afirmó haber descubierto una estructura de aluminio-magnesio que poseía un patrón que no se repetía y en el que aparecía una simetría icosaédrica, concepto prohibido en la teoría de cristalografía. Conjuntamente, el químico israelí sabía de qué hablaba. Observó utilizando un microscopio electrónico una estructura que se alejaba de esta configuración y el patrón que la configuración no se repetía. De esta forma descubrió los cuasicristales. Su hallazgo valió el rechazo de colegas y el propio jefe de laboratorio al día siguiente del descubrimiento le regaló el manual cristalográfico que usaban, con un post que decía «léelo». Cabe resaltar que en el año 2011 recibiría el Premio Nobel de Química en solitario por su descubrimiento. Número 2. Isaac Newton, un científico poco feliz. Nacido en diciembre del año 1642, Newton ha sido uno de los científicos más respetados en toda la historia y fue el creador de las leyes de Newton, ley fundamental de la dinámica, ley de acción y reacción y ley de gravitación universal, que decretaron un antes y después en la física y ciencia. Era el fiel referente a científicos despistados del que todos hablan. Según sus compañeros de estudio, Newton se olvidaba a menudo de comer y hasta de dormir, vestía de forma descuidada e incluso sucio, porque a menudo olvidaba su higiene personal. A pesar de sus grandes avances en la ciencia, la vida de Newton se dio entre una crisis psíquica que lo llevó a aislarse de todo, hundido en la depresión y síntomas de paranoia. También tuvo en la vejez problemas renales y por ello murió el 31 de marzo del año 1727. Número 1. Charles Darwin. Si de encontrar científicos que revolucionaron la biología tenemos que hablar, ese es precisamente Charles Darwin. En el siglo XIX, con un gran afán por descubrir el origen de las especies de la Tierra, publicó el libro que revolucionaría la biología, El origen de las especies, un libro muy interesante en el que explicaba que las especies se transforman en función del medio ambiente en el que viven. Ahora mismo te queremos mencionar que vayas a la descripción de este video donde te encontrarás con el link de este grandioso libro. A pesar de la oposición religiosa, la comunidad científica la adoptó como relativa rapidez. Tiempo más tarde, la cultura popular caricaturizó a Darwin como un simio. Aunque el propio Darwin era un hombre creyente, las evidencias que tenía frente a él se impusieron. Tanto en el libro El origen de las especies como El origen del hombre, Darwin rechaza cualquier intervención divina en el origen del hombre. Entre las causas de su fallecimiento está la enfermedad de Chagas que había contraído en Sudáfrica, además de padecer por años de bipolaridad asociada a una herencia psicopatológica. Te recordamos que los links de ambos libros están en la descripción de este video, así que no olvides por favor revisarlos. Y de esta manera hemos llegado así al final de este material audiovisual. Si te gustó, por favor regálanos un like, comparte este video con tus familiares y amigos. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros subimos un nuevo material audiovisual. Desde acá nos despedimos y nos vemos en un próximo video.